bienvenidos. Yo soy Gabriela Álvarez. Yo soy Fernanda Ojeda y esto es Punto y Seguido Podcast. El tema pasado fue la relación que define todas las demás. En este episodio hablaremos sobre la maternidad y paternidad en home office con tus hijos en casa. Tenemos de invitado hoy a Ángel Estrada, fundador de Tesoro Audiovisual, amigo que queremos muchísimo y padre de 2 pequeños en el que se encuentra de forma activa y presente en sus vidas. Bienvenido, Ángel. Muchas gracias. Gracias por invitarme a este podcast. Estamos listos. Gracias por aceptar a ti la invitación. No, por nada, el tema está interesante. Aparte, invitamos a Ángel a nuestro podcast como nuestro primer invitado porque lo admiramos un montón, nos encanta todo lo que aporta, todo lo que está aportando aquí y lo trabajador que es. Entonces, queremos pedirte que seas nuestro padrino de podcast. Sí. Super. Pues claro que sí, claro que sí. Cuenten conmigo para todo y qué padre, es un honor como bautizarlas. El podcast, que todo les vaya súper bien, que sea como mucha información que puedan compartir con la gente y pues cualquier cosa que necesiten, dudas técnicas o de contenido, ahí estoy al pendiente para dar, y aparte para darle likes, compartir y todo. Sí. Bueno, yo sí me gustaría como, no sé, a lo mejor preguntarte ya de entrada ¿cómo tú abordas tu paternidad haciendo home office y al mismo tiempo en presencia, me imagino, o sea, continua de tus hijos? Ya, ok. Pues primero creo que antes de exactamente como decir sobre la pregunta, responderla, pienso que también pues es bueno como poner contexto que pues claro. soy un papá mexicano, ¿no? Y no es lo mismo ser un papá en otro país, ¿no? En Europa o lo que sea. O sea, soy un papá mexicano, tengo 2 hijos, una de 14, ya en este año cumple 15, y el otro de 7, ¿no? Entonces, pues eso es lo primero, como estas edades, las diferencias que tienen, ¿no? También es diferente el tenerlos como uno muy chiquito y otro ya más adolescente, ¿no? Y pues yo me dedico a la producción de video, algo de diseño también y fotografía, entonces pues es un trabajo que algunas veces estás fuera y otras veces estás dentro, ¿no? Como en casa editando y así, entonces solo para contextualizar el cómo trabajo, ¿no? Entonces trabajo en computadora y así paso varias horas en ella, ¿no? Y entonces pues veo a mis hijos en primera los veo prox como sábado, domingo y lunes, ¿no? Entonces a veces nada más sábado y domingo, pero también los dejo el martes en la escuela. Entonces, o sea, los lunes los llevo a la escuela y los recojo de la escuela, y el martes los dejo en la escuela y ya los recogen, ¿no? Entonces, está también eso. Algunas veces con mi hija sí me la quedo desde los viernes, como es algo que antes era como un viernes sí, un viernes no, como porque pues yo siempre he querido como tener un espacio también con ella para poder ver cosas que no puede ver Luca, que es el más chico. Entonces, como que de repente ya cuando nació Luca era como, no, pues no está Luca, hay que ver lo que podamos ver todos, ¿no? O hay que hacer algo que podamos hacer los Sí. Entonces, no mencionamos que estoy separado, ¿eh? Creo que nada más dijimos como home office. Sí, y sabes que también, discúlpame porque también así como que entré muy de lleno y sí me hubiera gustado a lo mejor como que nos pongas un poquito más también en contexto en la situación de, por ejemplo, ¿a qué edad fuiste papá? Sí. Eso es muy importante, también porque no es lo mismo ser papá a lo mejor a los 16, 18 años que a los 30 o 40 años, o sea, no creo que sea igual. Y también me gustaría saber cómo la situación que se da alrededor o sea, se decidió ser papá. Ajá. y o sea, estuviste con la mamá de tus hijos, son de la misma persona. Creo que eso también es importante para ver cómo se van también desarrollando como las dinámicas, porque yo también como mamá también tengo un divorcio.
y sí se da, o sea, las dinámicas sí se dan como muy diferentes. Claro. Sí, o sea, sí, mis hijos son de diferente mamá y no estoy con ninguna. Y entonces yo tuve a mi hija a los 25 años y a mi hijo lo tuve a los 31, 32, algo así. Entonces, sí, pues las dinámicas son pues como muy distintas y ajá, fueron como no planeados, ajá, como no fueron como hijos planeados, como que pues se dieron las circunstancias y pues se decidieron tenerlos y listo, ¿no? Sí. Entonces, viví con ellas, o sea, nunca me casé, entonces, pero vivimos un tiempo, viví más tiempo con mi hija, viví con mi hija como 2 años, 3 casi, y con mi hijo viví como, no sé, como ni al año, ¿no? Ni el año duré. Entonces, sí, como con mi hija, sí hubo un poco una figura familiar al principio, ¿no? Como y la separación se sintió más como los ajustes que tuvieron que hacer, a diferencia de con mi hijo, ¿no? Con mi hijo fue como de, ok, como no voy a vivir esas primeras cositas de bebé, ¿no? Y bueno, pues las viví yo solo, ¿no? Entonces, pues así es el contexto más que nada, y pues con mi trabajo como más como en casa y estarte moviendo y con horarios súper variados. Aunque no trabajara home office y fuera una oficina, de todas formas es un trabajo muy variado en tiempos, ¿no? Es como los músicos que, bueno, ellos todo casi siempre es en la noche, ¿no? Y tocan y tienen que recoger su equipo y llegan a la madrugada. Sí. Y en este caso, pues dependes de la producción. Tanto puede ser una producción que tienes que viajar o tiene que ser una producción que va a ser todo el día y a veces ni el celular alcanzas a contestar, o sea, lo sueltas por completo. O producciones que dices tú va a terminar a las 5 y luego alguien llegó tarde o alguien, no sé, pasó algo con una luz y tenemos que retrasar, vamos a hacer una pausa. Entonces el tiempo siempre está como cambiando. Entonces eso afecta mucho, ¿no? Como tanto para todo el mundo, a todo el mundo nos afecta mucho cuando el tiempo se modifica, ¿no? Y pues en esta circunstancia de vivir como ¿cómo le llamaremos? La paternidad soltero, ¿ok? Porque bueno, pues cuando digo soltero a veces pienso que suena como si fuera yo solo con los niños, ¿no? Y pues no es así. No están todos los días conmigo. Muchas veces me preguntan, ¿y Vamos tú a ponerle no tradicional. cómo dices? ¿Qué les parece? Ponerle como no tradicional, o sea, no tradicional al molde familiar de que estaba mamá, papá. Porque Claro. También se puede utilizar el término coparentando, ¿no? ¿O no? Coparentando. Sí. Ajá. Oye, Ángel, te quería preguntar, perdón por interrumpirte. No, es que ya ves que como, o sea, tu primera hija lo tuviste en tus 20s, ¿no? Entonces, ahí, ¿cómo tú sentiste el cambio de tu primera hija? O sea, tu relación con ella, las dinámicas quizá con ella y todo eso, con tu segundo hijo. O sea, ¿cambió algo? ¿Sentiste que la paternidad fue distinta en uno y con el otro? Sí, o sea, pues hay varios factores, ¿no? O sea, si no los tienes con la misma persona, o sea, todos sabemos o los que los han tenido con diferentes personas, o simplemente cuando has tenido una pareja, aunque no tengas hijos, sabes que tu relación es diferente, ¿no? Entonces, o sea, todo depende de las heridas que traes tú, las heridas que trae la nueva pareja o la mamá, y entonces, y el contexto en el que estamos, el contexto social, el contexto económico, laboral, o sea, todo eso, pues, varió y cambió la paternidad. Hay cosas que sí creo que están fijas, ¿no? Creo que sí son cosas que son patrones que no cambian, pero hay otras cosas que sí varían, ¿no? O simplemente, pues, también el hecho de que ya era papá y ya conocía algunas cosas, no me fue difícil como, pues, recibir esos ajustes en mi vida o en mi día a día, a diferencia de con la primera, ¿no? O sea, como estaba escuchando un podcast, ahorita no me acuerdo el nombre, de que eran puros hombres hablando sobre paternidad. Y decían esta cosa como de cuánto tardas en sentirte que eres papá, ¿no? O sea, como fue, como que siempre es bien conocido que la mujer, como que desde que ya lo siente que está embarazada, así las primeras semanas, ella ya siente un cambio, ¿no? Y luego ya cuando ya pues acepta que lo va a tener y todo esto, como que empieza a sentir un amor o así, ¿no? Y también entendemos que no, o sea, pues no quiero generalizar, también hay excepciones, ¿no? Con mujeres que no sienten el amor y se preocupan, ¿no? Pero digo, yo en mi experiencia ha sido como que empiezan a sentir como estas ganas de protegerlo y así.
que los hombres, se habla como de que algunos tardan más, dicen, ¿no? En conectar con la paternidad o sentirse padres, o otros desde el principio, ¿no? Y digo, ahí igual, pues cada quien fue educado diferente, unos con papá, otros sin papá, de todo esto. Entonces, y la herencia también, ¿no? Por ejemplo, mi papá nunca cambió un pañal, ni hasta ahorita, ni a un nieto, ni a nadie, ¿no? O sea, y no es que yo haya recibido ese ejemplo, pues yo nunca vi eso, hasta me enteré ya después, ¿no? Que veía que los nietos decían, no, no va a limpiar, y mi mamá, no, él nunca va a limpiar un pañal, o sea, no, creo que de pipí tal vez lo haría o lo ha hecho, pero de popó no, ¿no? Okay. Entonces, como tenemos como también herencias, ¿no? Pero en mi caso, pues, el haber tenido primero a mi hija Violeta, pues yo ya cambiaba pañales, o sea, con ella empecé a cambiar pañales, a bañarla, a jugar, a llevarla al parque, o sea, como esas actividades que integras, no sé, desde el embarazo, ¿no? O sea, como las idas al ginecólogo, o el parto también, ¿no? Entonces, con el segundo, con Luca, fue más fácil, yo ya sabía, pues, que iba a ser, pues, tener que bañarlo, cambiarlo, todo esto, ¿no? Estar jugando con él ratitos y como, pues, todo eso era como algo que no era algo nuevo ni que tenía que integrar, o sea, nada más bien es como integro más tiempo a mi vida para ahora también Luca, porque ya estaba Violeta, y yo pues seguía pasando tiempo con Violeta, aunque estuviera ya como de 7 años o algo así, y Luca chiquito, o sea, como ahora era como también viene esta nueva cosa de, ok, hay que hacer cosas los tres, o sea, como ayúdame a cuidar a tu hermanito, hay que ver una peli juntos, o dale tu comidita, entonces vienen dos cosas, ¿no? O sea, como integrar a mi hija con su nuevo hermanito, y la otra es integrar a Luca conmigo, ¿no? O sea, como eso. Pero, o sea, no fue difícil para mí, o sea, como yo siempre había pensado tener una hija, era como mi idea de morro, así como de los 18, 20, algo, era como de, sí, me gustaría tener, que mi primera hija fuera una niña. O sea, yo como que en mi mente sí quería tener hijos, y no es algo que yo lo recomiendo, nada más. Les digo que yo tenía eso como por la cultura, ¿no? O sea, como crecíamos, ¿no? Entonces, como que cuando fue, dije, súper cool, voy a tener una hija, qué padre, y ya, punto, ¿no? Creo que más bien donde te preocupas sobre tenerlo es la circunstancia en la que estás, ¿no? Ya sea económica, ya sea con tu relación, ya sea laboral, o ya sea, no sé, por ejemplo, tengo un amigo que le mando saludos, que se llama Joseph. Él es un súper papá. Yo creía que era buen papá, y con él me di cuenta que yo estoy el 10% de lo que es ser un buen papá. O sea, él, o sea, está separado también y ve a su hija todos los días. Y si su hija le dice, llévame a tu casa, la lleva a su casa todos los días, y su hija le dice, o sea, y todos los días la mete a la alberca, y vamos a pasear, y vamos a la playa, y así yo, what, o sea, yo así como que hay días que digo, no, o sea, hoy no vamos a ir al parque, ni vamos a salir de la casa porque voy a estar trabajando, ¿no? Y entonces, ya me estoy desviando, me emocioné con mi amigo. No, vamos bien, pues, vamos bien. Sí fue como las circunstancias distintas, por ejemplo, con las mamás, ¿no? O sea, como con una mamá era como, ya estábamos viviendo juntos, ¿no? Con la otra mamá dijimos, hay que vivir juntos ahorita que estamos embarazados, en la segunda ocasión. Y pues cada una tiene sus expectativas como mamá distintas, ¿no? O sea, como una puede decir como yo quiero todo esto para mi hijo, y otra es como más tranquila, y otra puede decir como quiero que me ayudes, y otra es como de no pasa nada, tú trabaja, o así, ¿no? Como ya depende cada quien sus expectativas en los roles, ¿no? Que ahorita está habiendo un cambio súper grande, ¿no? Como en eso, pues porque ahora la mayoría trabajan y todo este rollo, ¿no? A mí me tocó pues que trabajaran, ¿no? Y entonces, digo, a mí me hubiera gustado, tal vez que no. Por ejemplo, un cambio que hicimos como muy consciente en el segundo fue que yo a mi hija la metimos a guardería, y dijimos, que vaya a guardería súper bien porque se desarrollan más y ya se desquitan el desapego de la mamá y más rápido socializan solos, hacen sus cosas solos, ¿no? Y yo no recomendaría a nadie que hiciera eso. O sea, no lo volvería a hacer, y no lo hice con Luca o sea, yo fui el que dije, hey, Luca, que no vaya a guardería, que esté, a ver cómo lo hacemos, pero que esté en casa, ¿no? Sí. Y entonces, pues ahorita pensándolo, o sea, como eso lo hizo más pesado para su mamá. O sea, ya no tenía un trabajo en ese momento, estaba como armando proyectos y yo estaba trabajando. Entonces, de repente creo que ahí hubo un balance, ¿no? Y había más conflictos en cuanto a quién hacía más o quién hacía menos, ¿no? Y con la mamá de mi hija era como la primera, se fue como de nació y como a la guardería y los dos a trabajar, ¿no? Y entonces creo que se balanceaba más la carga, ¿no? Pero recuerdo mucho un momento donde mi hija
O sea, como que todos veíamos todo bien, que mi hija iba a la guardería y todo chill, ¿no? Pero un día la dejamos y fue así como que ya caminaba, porque fue desde un mes. O sea, y cuando lo oigo, así como de, ¿cómo la dejamos de-? Entonces, fue bien chiquita. Entonces, cuando ya caminaba, fue todo el tiempo a guardería, o sea, y de ahí se pasó a la escuela como a tercero del kinder, ¿no? O sea, todo el tiempo estuvo yendo, nunca fue como que ya, vente a la casa, ¿no? Entonces, un día la dejamos y vimos que se la llevaban caminando y ya iba a pasar por la pared donde ya no la veíamos, y nomás volteó y fue como que nos hizo una carita de tristeza así, ¡ay! Empezó a llorar, ¿no? Y yo dije, ok, o sea, no le gusta, o sea, lo hace, pues punto y ya, pero tal vez dentro de ella quisiera estar con sus papás, ¿no? Y con mi hijo sí se tomó esa decisión, como, no, que no esté, y que esté aquí, y que esté en los brazos de su mamá, y que esté como que, por ejemplo, el parto de mi hijo, el segundo fue parto en casa, y fue con partera. Qué padre. Qué bonito. Entonces, yo lo caché en mis manos, y como todo este rollo como muy natural, y pues, o sea, y hay un montón de cambios que hacen, ¿no? O sea, al final, mucho porcentaje de nosotros todavía es lo que es nuestro cuerpo, ¿no? Y entonces sí veo en él como cosas muy distintas a las que vi con la mamá de mi hija, que pues los dos éramos como, o sea, era un tiempo donde no había tanta información, ¿no? Ya saben, ¿no? Que vino lo de la alimentación, lo de ser vegano, lo de lo natural, regresar a la naturaleza, o la libertad, el feminismo, o sea, todo era como otro tiempo, o sea, eran 7 años después, y sí cambió, ¿no? Nos hemos dado cuenta, entonces creo que esos cambios afectaron a que, no afectaron más bien, o sea, como ayudaron a hacerlo de otra forma, ¿no? Y yo dije, cool, o sea, como, y era algo que investigaba más la mamá de Luca, pero yo como que sí era como muy atento a eso y como que decía, ok, va, me late, sí. Y como que andaba en el mismo frecuencia, y entonces mi hijo fue parto en casa, ¿no? Y digo, y por ejemplo con mi hijo fue una pesadilla lo del dormir, por ejemplo, y con mi hija, ¿no? O sea, mi hija se dormía con música, ruido, así como el concierto de Bad Bunny en el Super Bowl, así y mi hijo, o sea, nuestro cerebro, acá algo le pasó por esos meses que tuvo así como un año sin poder dormir bien. Y se levantaba con cualquier ruidito, abría la puerta del primer piso y se despertaba. Entonces, o sea, nos afectó físicamente y a su mamá todavía más, ¿no? Yo creo. Entonces, eso sí, o sea, eso estuvo bien intenso. Y, por ejemplo, a pesar de que estuvo parto en casa y todo este rollo, o sea, en eso fue un show, ¿no? Pero jamás así fueron las diferencias entre uno y otro. Digo, ya ahora de grandes los niños, pues ahorita seguimos con estas dinámicas como de, pues, Luca tiene que ver ciertas cosas porque está chiquito, y con mi hija ya veo animes más fuertes, o mi hija quiere más como una relación más como de compartamos gustos y películas y música, y con Luca, mi hija siempre ha sido como más mental y emocional, y mi hijo ha sido como, no, Luca también es muy emocional, pero es más hiperactivo y es más como yo soy muy hiperactivo. Es otro factor importante que quería mencionar y que en un punto lo voy a decir en el podcast, o sea, todo, o sea, también varía desde las personalidades de las personas. O sea, primero dije como el contexto de que estamos en México, ¿no? O sea, como un país en desarrollo, vamos a llamarle. Y entonces, y pues la educación que nos dieron a cada quien, pero también, por ejemplo, y yo me doy cuenta ya ahora, como no estoy diagnosticado, pero tengo ciertos rasgos de TDAH y tengo como mucha hiperactividad, y entonces como, ahora veo a Luca y digo, no manches, o sea, lo veo y exactamente veo cómo se le heredó. Y entonces hay cosas bien padres de eso, pero tienes que controlarlo, si no es como todo el tiempo estás queriendo hacer mil cosas, ¿no? Y distrayéndote. Entonces, pues más o menos por ahí están las diferencias entre los dos. Sí, son buenas diferencias. Es que son diferentes etapas, diferentes edades. Creo que las edades de ellos están muy separadas, ¿no? ¿Tiene ella cuántos años dijiste? 14 y 7. Ajá, 14. Va a cumplir 15, ¿verdad? Sí, ya va a cumplir 15. Este año cumplen 15 nuestros hijos. Ahorita ya regresando como un poquito al tema de la home office, maternidad, paternidad, ahorita estás agregando la personalidad que tú tienes más la de tus hijos. ¿Cómo manejas esa situación en casa? Porque ahorita comentas lo de la hiperactividad de Luca, ¿no? Entonces, a mí me pasa que con mi hija Galia también tiene como muchísima energía. Yo también creo que tiene como esta hiperactividad y aparte demanda mucha atención, es como de alta demanda. No se me despega. Entonces, al momento que yo me siento en la computadora a querer editar, a querer trabajar, mandar facturas,
ella está mamá, 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 y mamá ocupa esto, y mamá ocupa el otro. No sé si a ti también te pasa, y tú qué haces cuando te pasa eso, o qué otras dificultades has tenido. Ya, creo que sí, o sea, específicamente con Luca, ¿no? Porque está más chiquito, ajá, porque Violeta sí fue más tranquila, no fue tanto de papá, ¿no? Pero Violeta fue mucho niña, creo que todavía no estaba tanto en Netflix, pero como de ver la tele, ¿no? Que ver el Pocoyo y así. Entonces, como que yo, te digo, igual, ¿no? O sea, como no estaba tan consciente y la dejaba ver más tele, ¿no? Y Luca le controló un poquito más, pero también ahorita ya está empezando a ver un poco más de tele. Creo que tu bebé es más chiquita. Galia, dijiste. Sí, Galia. Este es un poquito más chico, cuando están más chicos sí como que no se quedan quietos en algo, pero ahorita sí está como de, ya ves series en específico que le gusta quedarse. Pero, por ejemplo, ayer me pasó que le dije, voy a ir a cobrar un dinero y regreso. Y me dijo, ok, y me fui, de repente ya a la hora no se me marcó. Yo ya estaba como a 20 minutos de regresar, pero me marcó los ojos llorosos, así como, papi, ¿por qué no has llegado? Y yo, ¿qué pasó? Y luego es que ya no pude hacer la tarea, ya no agarro la computadora. Y yo, ok, y ahorita llego y lo hacemos. ¿Estás triste? Sí. ¿Te extrañas? Ok, sí, es que te tardaste mucho y así. Entonces, y Luca es más así, o sea, Luca le encanta así como, no, sí, teníamos una onda antes como de, vamos a la casita a ver como series abrazaditos y comiendo algo rico. Me decía, ay, sí. Y le encanta como que nos abracemos y veamos la tele, ¿no? Y con él he aprendido, a pesar de que es hiperactivo, he aprendido que él es más hogareño a veces, como que a él le gusta también tener sus ratos chill. Y yo así como de que tengo que trabajar y hacer mil cosas, y digo, y como que veo lo que digo, ok, cool, o sea, quiero que siempre tenga eso en su vida, que siempre tenga ratos para él. Y entonces aprendo con él como a chilear un rato, ¿no? Porque digo, pues sí, no quiero decirle, hey, no, ponte a limpiar, ¿sí? Sí los pongo a limpiar últimamente, pero también digo, está padre que se relajen, que no tiene que estar todo el tiempo ocupado, no pasa nada, ¿no? Entonces, la pregunta era de cómo lo llevo. Pues la dinámica es como compleja. Por ejemplo, días que están conmigo, un día de que los voy a llevar a la escuela, ¿no? En la mañana nos levantamos, nos vamos a la escuela los tres, dejo a Violeta en secundaria y luego a Luca en primaria. Todo bien con eso, nomás tenemos que levantarnos a tiempo, ¿no? Si nos pasamos 10 minutos, ya empieza como a hacer un poquito más de que apúrenle, córrenle. Come rápido. Ajá, si yo me levanto a hacer los lunch, Violeta se levanta a cambiarse ella sola y luego Lucas como de 20 minutos después lo levanto y es como, él tarda más para levantarse y es como, voy, Luca, levante. Y ya es como que se pone el uniforme, se lo deja, ya está, sale todo dormido y Violeta ya está lista. Y Violeta también a veces toma roles como de mamá, y en los cuales yo he trabajado con ella como, hey, y los puse los dos y le dije, dile que tú no eres su mamá, que eres su hermana, y pide disculpas por estarlo molestando a veces, como que a veces lo regañan. Y luego le dije, sí puedes intervenir cuando sea algo de que está a riesgo su vida, o que se pueda lastimar, o que se va a electrocutar o algo, ahí sí, grítale, le dije, pero en un momento así que cometió algo, dime a mí, ¿no? Yo voy. Y luego le dije a Luca, dile, no eres mi mamá, eres mi hermana. Y ya entonces, después de que se dijeran, y ya fue como que le dije, no tienes que estar diciendo nada, no es tu trabajo, es mi trabajo. Tú no eres un adulto, eres una niña. Y entonces, para que se calmara, porque luego había muchos conflictos, ¿no? Y entonces, entonces ella se cambia, digo, a veces le anda correteando a Luca, y luego ya les pregunto si tienen hambre, porque a veces no tienen hambre y no quieren desayunar, les doy una frutita, y vámonos comiendo en el carro. Yo preparo los lunches y ya les digo, ahí están, agarren sus cosas, su agua, llenen su termo de agua y bla, bla. Y se suben al carro, y en el carro a veces les dejo que vean videitos que les guardo en Instagram, así como chistosos, o ponemos música y a veces pone uno, a veces el otro. Violeta se encarga de poner el Maps, el Google Maps, como mientras yo estoy sacando el carro a las puertas, como cerrando los perros, ella pone el Google Maps y ya me lo entrega a mí, así como ya con listo donde vamos a ir. Y yo a veces me guía y le digo, ¿por dónde me manda? Pues por la Benton. No, te manda ahora acá por el atajo. Y así yo, ok. Y ya sabemos por dónde nos vamos a ir. Y ya los dejo, yo regreso. A veces me voy a correr, a veces no, y luego me regreso a casa, si hay mucho trabajo, me regreso directo a casa y a sentarme en la compu, a trabajar lo más que pueda, porque luego de repente, pum, ya saben, volteas y ya es la 1 y ya te tienes que ir, ¿no? Sí. Y entonces, como tienes que hacer comida antes, si no la hiciste antes, pues la haces ya que regresas, ¿no? Sí. Pero entonces... O el amigo confiable de comida ya hecha. Sí, o cuando haces de ayer y de emergencia, ¿no? Sí, y entonces como esa parte ayuda mucho como de decir cómo organizar el tiempo, es porque en la mañana luego dices, no, pues voy a echar un cafecito, voy a ver un capítulo, una serie, y ahí empieza la hiperactividad, como decir, como,
o si ando como cansado, me doy cuenta que empiezo a dispersarme más, como Sí. que o agarro más el teléfono, o me siento un reto en el sillón, o bla, 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 ¿no? Entonces, pero cuando duermo muy bien, es como de, me enfoco y si trabajo 3, 4 horas, ya avanzo, y ya, ok, hacer la comida, o a irme por ellos y regresar y hacemos la comida, y los pongo a cocinar conmigo, normalmente más a Luca, pero es llegar y es como, ok, quítense los uniformes y ayúdenme a hacer sus quehaceres mientras cocino, o ayúdame a cocinar tu parte de esto, tu parte del otro, y eso es lo que yo lo hago porque me gusta que tengan esa memoria, quiero que en el futuro tengan esa memoria de la cocina, ¿no? Y siempre le digo a Luca, como, siempre le digo, ¿cuál es el ingrediente especial? Y luego me dice, el amor, y yo, muy bien. Y le puse, otro, y le puse mucho amor. Y entonces él, como que me gusta que tengas, Luca es más como, su rango de alimentos es mucho más amplio de su paladar, y Violeta es como muy poquitas cosas, ¿no? Okay. Y entonces con Luca exploro mucho, y me gusta mucho como darles el amor a través de la comida, como que de repente me quedé pensando, a ver, ¿qué voy a hacer toda la vida? ¿Y qué van a hacer ellos toda su vida cuando yo no esté? Pues comer, ¿no? Estar en su casa, limpiando, lo que sea. Y dije, pues les voy a dejar la memoria de la comida, que recuerden cuando cocinaba con mi papá y cocinábamos todos y hacíamos, a veces hacemos quesadillas de masa de maíz, y Violeta tiene una cosa de que siempre hace unos dinosaurios, ¿no? Y ya le ponen queso y los aventamos a freír, ¿no? Es como eso que, ¿no? O cuando haces calabazas en Halloween y eso, ¿no? Entonces, pues así es la dinámica más o menos, digo, esa es una dinámica, sonó como bien, pero pues la verdad es que ya saben que a Dios no le importan nuestros planes, y entonces hace lo que quiera con nosotros, entonces como siempre cambia, ¿no? Tú dices, voy a ir al gym y luego voy a ir a jugar y básquet, y luego ver que juego básquet un rato, y luego después voy por los niños y trabajo y así, y es como de, no, de repente nomás no fuiste a 2 cosas porque el carro se le tiró el agua y así, ¿no? O tuviste que ir a hacer un pago, o no sé si también te pasa que alguno de tus hijos amanece de malas ese día y como que anda todo así intenso en el día, ¿no te pasa? No me pasa tanto, o sea, Violeta sí, porque es la más grande, me pasa, o cuando está en sus ciclos, como en sus variaciones hormonales, o no me acuerdo los nombres, pero el estrógeno y el otro no me acuerdo cuál es, pero bueno, cuando andan esas variaciones, o sea, ya le pregunto como de, ¿cuándo trabajaron, en qué estás ahorita? Y ya me dice como, no, pues creo que todavía no, ya me acaba de bajar, así. Bueno, ok, entonces como que también yo y ella hablamos sobre eso, sobre cómo, o le pongo videos cuando hay uno de gatitos muy bueno, ahí lo ponen pero unos gatitos explicando cómo funciona el ciclo de femenino, ¿no? Y entonces cómo bajan y suben las hormonas y te explican cómo te vas a sentir, ¿no? Que hay mucha información ya de eso, entonces platico con ella, que le digo, es que hay que aprender eso para que a veces nos vamos a pelear por algo y ni siquiera no es ni tu culpa ni mi culpa, es simplemente... Y tomarlo en consideración, ¿no? Ajá, y entonces, pues nomás con ella, pero no más que pasa cuando se amanecen enfermos o que... Ay, sí. Oye, Ángel, yo sí quiero también preguntarte como esta dinámica, porque, por ejemplo, ¿cómo entras y sales de este rol de tu trabajo a seguir como líder de tu casa, ¿no? O sea, porque es muy diferente el cómo nos desenvolvemos nosotros a la hora del trabajo a realmente las dinámicas que se requieren con los hijos, porque por ejemplo podemos decir que en cualquier tipo de trabajo que tengamos se requiere de una estructura, de un orden, de un tipo como de rutina, ¿no? Y muchas veces lo que nuestros hijos requieren es contención, es disolución, es nutrición. Entonces, eso de repente pues juega como esta dualidad. Y si la puedes como concientizar, o sientes que de repente sí aún no sé cómo logras separar mucho esta dinámica. Pues sí está difícil, ¿no? O sea, siendo así como les digo, como hiperactivo o distraído. Pues distraído, no, o sea, más que nada hablando pues del tema del podcast, o sea, como si es como tengo trabajo que entregar, tengo que ponerme a editar, tengo que mandar una cotización y todo esto. Y por ejemplo, tengo que mandar 2 videos hoy, o tengo que hacer una cotización para hoy, por ejemplo, la tenía que mandar a las 12 y ya me tengo que ir y digo, ya no alcanzo a hacer la cotización, la voy a mandar más tarde. Es como, hay una cosa que hablaba con mi amigo Joseph, que siempre nos sentimos los dos, no sé si les ha pasado, que es como una insatisfacción constante cuando estás con tus hijos, y creo que aunque no sea de trabajo, por ejemplo, si tiene uno que lavar ropa, recoger la casa, lo que sea,
y a la vez dices como, quiero estar con mis hijos, o ellos quieren ver una peli, o quieren salir a jugar al parque, y es como, a veces tienes que decidir como, no, o sea, ya, o sea, como, porque no, ni lavo, ni puedo guardar, ni barrer, ni trapear, ni puedo estar con ellos, ni podemos comer, ni los puedo llevar al parque, y de repente ya se acabó el día, tienen que bañar para dormirse, para ir a la escuela. Entonces, a veces es como una lucha constante que decimos yo y él, que es como, ok, ni me siento satisfecho trabajando, o sea, no siento como que logré avanzar lo que yo quería y no me siento bien, entonces traigo cargando eso, y luego no me siento buen papá porque estuve trabajando y los dejé viendo mucho la tele, o les hice la comida hacia la carrera y ellos coman ustedes y yo me pongo a trabajar, y entonces como que no estoy como, no está balanceado, pues, es como, sería mejor si voy a trabajar 2 horas y luego ya me quedo todo el día con ellos, o voy a estar, los voy a llevar al cine y regreso a la casa a trabajar, no sé, ¿no? Como algo así. Pero sí es muy complicado balancear eso, porque creo que más que nada en mi caso del tipo de trabajo y con la hiperactividad y todo esto, es más complicado tener que ordenar el tiempo, ¿no? O sea, como normalmente ordeno mi día por horas y así, pero pues cambia y es como de ahí empieza como a atorarse y empieza a tomar decisiones como, ok, ya, este video lo paso para mañana, esto lo voy a mandar mañana. Y ¿saben qué? Le voy a decir a los niños que hoy no vamos a ir al parque, que mejor y mañana los llevo, cosas así que tengo que ajustar, ¿no? Entonces, sí, es algo que a mí se me hace como pesado, o sea, creo que a la larga si logras, siento que lo mejor es como lograr un orden y que puedas mantener una constancia, y la gente que es más constante y ordenada, pues tienes más calma, ¿no? Menos cortisol y menos estrés y menos estar en sentido de sobrevivencia, ¿no? Entonces, como, pero sí, la verdad que a mí no, esa sensación de insatisfacción o de papá o del trabajo, pues para nada me gusta, ¿no? Es como algo que busco y encontrar ya la forma de que pase cada vez menos, ¿no? Menos días. Sí, es que... No sé cómo les va a ustedes con eso. Es que yo creo que tiene que ver como, es algo como a lo mejor como de nuestra generación, que nos hace falta a lo mejor un poquito más como, fíjate, yo sé que suena como contradictorio, pero la vida está llena de contrariedades. Entonces, es como nos hace falta como un poquito más de segmentación, pero de integración al mismo tiempo. Me explico en qué sentido. A diferencia, por ejemplo, de nuestras generaciones pasadas, el papá o mamá, independientemente quien trabajaba, salía de la casa, ¿no? Entonces, la casa, recordemos que es algo simbólico para nuestra psique, es este lugar de refugio, de nutrición, de cobijo, donde puedo ser yo, ¿no? Entonces estaba segmentado totalmente este rol de mi casa es el lugar donde puedo ir a refugiarme y mi trabajo es donde me contraigo, ¿no? Hay una fuerza, me hago más áspera, más dura, o sea, más rígida, como la cuestión como más saturnina, teníamos así como en astrología, que tiene que ver con el orden, con la estructura, con la disciplina, también con rutinas. Entonces, pues, había esta como separación y nos permitía, o sea, por ejemplo, el niño sabía que su papá se iba 8 o 10 horas a trabajar, pero regresaba a casa, y la persona que regresaba a casa sabía cómo es como, aquí no necesito traer el trabajo a casa, ¿no? O sea, ya si la mente lo traía era otra cosa, ¿no? Pero había más esta como separación. Entonces ahora hay mucho como home office, y es como, imagínate, o sea, uno dice, bueno, voy a trabajar 4 horas en la mañana y 4 horas en la tarde, pero realmente sí segmentamos nuestro personaje del trabajo, porque cuántas veces no a lo mejor estamos vinculándonos con nuestros hijos desde el rol, vamos a decirlo así, del arquetipo del trabajo, ¿no? O sea, de lo social. Entonces ahí está mucho en juego también esta dinámica, como tú lo dices, de sentirnos insatisfechos porque sentimos que no rendimos lo que queremos en el trabajo, pero que al mismo tiempo no desempeñamos la relación que queremos con nuestros hijos, ¿no? Porque también la queremos desempeñar como más consciente, a diferencia de nuestros padres, ¿no? Claro. O sea, sí siento como que como generación sí traemos como bien marcado como esta disolución o fusión que todavía
no logramos reacomodarla, o sea, porque sería volver, o sea, es como integrarla, o sea, ser conscientes de que, oh, ok, es verdad, o sea, sí tenemos como la oportunidad a lo mejor de estar más tiempo con nuestros hijos, pero nos está faltando segregar o segmentarnos y realmente hacer como esa separación de nuestro personaje al que le atribuimos al del trabajo o al que le atribuimos cuando nos vinculamos con nuestros hijos, ¿no? Entonces sí siento que es algo que tenemos como muy marcado, porque yo en lo personal también coincido contigo con eso que tú dices. O sea, yo recuerdo que una vez estaba haciendo una consulta y me extendí tanto con una sinastría, o sea, que mis hijas se quedaron como 4 horas y media en el piso de arriba, o sea, muriéndose de hambre, porque yo estaba abajo trabajando, ¿no? Entonces fue como, obviamente, eso uno aprende a la falla y error, ¿no? O sea, como así fui dándome cuenta que necesitaba tener más límites también en mi cuestión laboral y que irme más a lo que iba, ¿no? O sea, ir más integrando que, ok, qué padre que tengo la posibilidad de estar cerca de mis hijas y que una emergencia ahí estoy y que puedo también trabajar en casa, pero que al mismo tiempo tengo que aprender como a ir marcando como esas barreras para que tanto yo no me relacione, a lo mejor imagínate, nosotros que tenemos hijos adolescentes y sabemos de repente lo complejo que puede ser el relacionarnos con ellos y a lo mejor el tener que relacionarnos con alguien en la cuestión laboral y estar cargando con que mi hijo me acaba de decir que soy el peor padre del mundo, que me odia, y si sabes, y cómo aprender a separarnos de eso y no a lo mejor verlo reflejado en el trabajo, pero concientizando que todo es vincular, ¿no? O sea, que todo se relaciona, pero que al mismo tiempo hay que como cernirlo, ¿no? O sea, como separarlo. Sí, aparte, ¿sabes qué? Creo que no tenemos estos espacios de respiro. O sea, si estamos yendo a un trabajo, el manejar, escuchar música, gritar, llorar, respirar y quitarte la máscara del trabajo y llegar a tu casa. Pero dentro de la casa, pues no tienes ni tiempo. O sea, ese día me imagino que tú subiste y ¿qué les hago de comer? O sea, y todavía ni te das como que, ¿cómo se llama? Soltado toda esta parte y cuando ya estás entrando otra vez a los chingazos acá, o sea, sí. Entonces es como un constante como poner atención, ¿no? Sin esos espacios de respiro. Sí, pues no para la vida, ¿no? O sea, como en casa, ¿no? En el trabajo puedes decir, ok, ese tema lo vemos mañana en la junta y lo detienes, ¿no? Cuando estás así, ¿no? O hay horarios para todo está acomodado. Hasta en el baño, te vas y respiras hasta en el baño. En la casa, una hora en el baño, tú eres la que se cagó 1 hora en el baño del celular. Pero siento que se necesita como, por ejemplo, yo hay algo que hice, ¿no? Que es cuestión como de horarios, ¿no? Entonces, que es la organización y los tiempos. O, por ejemplo, cuando hice el acuerdo esto de los lunes con mis hijos, o sea, como pues es un día de trabajo, ¿no? Y entonces dije, bueno, ok, está bien, sí, o sea, pues yo los llevo a la escuela y yo también quiero llevarlos a la escuela y también me toca, o sea, como no nada más fines de semana, ¿no? Y así, ¿no? Y entonces yo empecé con algunos kits a decirles como, ok, tal día, o sea, como yo dije, tales días como puedo tener estos servicios, pero los lunes no. O sea, los lunes solamente, o sea, pueden mandarme mensajes, pedirme cosas, pero se los entrego el martes, a partir del martes, así, ¿no? Y entonces, muy rara vez hago alguna cosa como que tengan que salir de casa los lunes o así, o ya que me los cuide mi mamá o así, ¿no? Entonces también depende de un montón de cosas, los que tengan red de apoyo de que si tienen a sus familias o si no, o si cuentas con el que el papá se lo puedes dejar de repente. O sea, a mí de repente me hablan y es como, me siento mal, me duele la cabeza todo el día, te lo puedes quedar. Y yo, ok, va. Pues si no tengo trabajo es como, va, o le pido a mi papá que pase por ellos, así, ¿no? Como esos apoyos también ayudan. Pero hay gente que no tiene, o sea, mi amigo Joseph no tiene como mucha ayuda, entonces de repente es como, me dice, hey, qué cura tú que puedes dejar a tus hijos con tus papás un rato para salir a algo, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, como armar los tiempos, yo lo que hice fue bloquear algunos días, o por ejemplo, yo que estoy aquí en Tijuana, es como, los viernes hay mucho tráfico, simplemente por el tráfico a veces me gusta como sacarle la vuelta los viernes para poner trabajo de salir. Sí. Entonces, como esta ahorra un chorro de cosas porque es mucho caos y vas a tardar y ya mejor ni regresas a tu casa hasta la noche, ¿no? Ya vete de party un día. Pero bueno,
Entonces, siento que a veces como que también depende de la situación económica de cada quien, ¿no? O sea, como de cuánto te aportan de manutención, o si te aportan o no te aportan, o si, por ejemplo, yo me retraso muchas veces con la manutención, es como la doy y luego voy bien y luego otra vez me retraso y luego ya lo pago y luego me retraso y pues eso afecta un chorro, ¿no? Entonces, por ejemplo, pero ¿qué pasaría si yo tuviera todo para tener a dos señoras, una que me limpie y otra persona que me ayude a cuidar a los niños? O sea, como, pues, o sea, sería súper como, pues, más concha, yo trabajaré bien a gusto, no sé, me voy a juntas, regreso y todo, ¿no? O si ustedes tuvieran también alguien ahí todo el día que estuviera como en la casa y ustedes ya se enfocan en trabajar, pues como, pues no hay bronca, o sea, como ya te hubieran hecho la comida, los niños ahí estuvieran con ellos jugando, ¿no? Entonces, dependen mucho de muchas circunstancias y aparte, igual, aunque se tenga una estabilidad económica súper pro, sabemos que, o sea, educar y criar no hay como una fórmula, ¿no? O sea, hay ciertas bases, pero depende de cada niño, depende de la genética y luego depende de la cultura y luego tú le dices, yo tengo un ejemplo de que le digo a Luca, me dice, no, el rosita es de niñas, y yo le digo, pues no pasa nada que un hombre la use, yo puedo usar rosa y no me va a pasar nada, le digo, es como, a mí me gusta el color y lo puedo usar, ¿no? Y luego llega y dice, no, es que no, ese es de niños, el azul es de niños y el rosa es de niñas, y yo digo así como, no, por más que le quieres enseñar algo, allá afuera el mundo te transforma. Pero sí creo que algo importante sería, yo recomendaría es como bloqueen ciertos días o pongan ciertas cosas como los lunes, yo en las mañanas, usted dice, voy a ir a yoga y voy a irme a un café, a sentarme a hacer cosas y ya le dije a alguien que me lo va a cuidar o mientras están en la escuela y ya bloqueé ese día para eso. Pero si digo, voy a estar en la casa y ese día voy a lavar y voy a trabajar y voy a mandar correos y editar el podcast, está muy complicado porque aparte a lo mejor, no sé, ¿no? Se acaba el gas ese día y ya te mueve todo, pero si estás en un café, pues punto, ¿no? O sea, como tienes como más control, como decía Gaby, ¿no? Como en el trabajo, en una oficina era una cosa y en casa, como dices, Fernanda, es como hay un montón de posibilidades de que te hablen, te griten, te digan, ¿no? Sí, o de que te acuerdes de algo. Lo que concordamos, creo todo y todo el mundo que hace crianza es como, o sea, está difícil, ¿no? O sea, punto, es como no es algo complicado, no es algo que digas, sí, claro, un hijo súper bien, o sea, o sea, quiero 10. Ándale, sí, o sea, no, en realidad es algo que requiere tiempo y requiere comunicación y requiere como contacto físico, o sea, incluso como abrazo, o sea, como ser afectivo y requiere luego vienen yo cuando les digo como, tendrías más como digo, está cabrón, digo, o sea, como luego que tu hijo, imagínate, lo traes al mundo y luego aparte de lo que tú lo eduques súper bien, supongamos, luego vienen los problemas externos en la vida, ¿no? O sea, como luego problemas psicológicos y luego terapia y luego cosas así, ¿no? Es como se vuelve, o sea, traer a alguien al mundo, o sea, todos estamos heridos, ¿no? O sea, como no hay nadie que no esté herido, pues cada vez se va puliendo más la sociedad. Y digo, y ni se diga en el pasado, o sea, estaban peor, ¿no? O sea, como ni podían tener hijos, ¿no? En un punto, o sea, morían todos porque ni siquiera había salud ni conocimiento sobre partería y todo esto, o ni siquiera sobre la mujer, ¿no? Entonces, sobre el cuerpo de la mujer. Entonces, como hay ahora que hay más cosas, igual aún así sigue siendo complejo, ¿no? Entonces, pero llega un punto donde cada vez sea mejor como para decir, este es el mejor momento para tener un hijo o esas son las mejores circunstancias, ¿no? Pero o sea, si salimos a la calle aquí en Tijuana, o sea, como hay como muchas posibilidades también de que veas a chicos muy jóvenes teniendo hijos, ¿no? Y dices tú como, o sea, desde ahí ya está bien pesado decir como que alguien de 18 años está teniendo hijos, como debería estar estudiando o divirtiéndose, ¿no? Y hay mucha gente que ya está decidiendo no tener hijos, ¿no? Como en muchos países bajó el índice de natalidad, ¿no? En México, hace rato estaba leyendo y también ha bajado el índice, ¿no? Lo cual me parece bien por un lado. Por una razón. Por experiencia. Yo creo que lo difícil en sí, yo estaba como pensando el otro día, ya ves que te llegan esos momentos de cansancio y culpa porque estás en el trabajo y está lo que tú mencionabas, ¿no? Y todo. Y yo decía y pensaba, es que a mí me encantan mis hijos, pero todo lo que rodea
a mantenerlos bien, esa es la parte súper cansada. O sea, que vamos al fútbol, que llegamos, que los baño, que ya cenaron y parece ya dieron las 8 y no se quieran dormir y que les tengo que cortar las uñas y que el cabello y que las tareas, o sea, todo lo que rodea, eso siento que es lo pesado. No sé ustedes qué opinan. Oh, hasta me duele. Hasta lo siento. Creo que está padre, o sea, cuando ya crecen, o sea, todos tenemos adolescentes y sabemos que cuando ya van creciendo ya solitos se pueden hacer una quesadilla, no sé, o que sirven el cereal solo, dices, bueno, ya, o sea, hasta ellos deciden qué van a cenar a veces, ¿no? Entonces como que, pero entre más chiquitos pues requieren más de nosotros, ¿no? O sea, como se me hace bien loco que somos la especie que más necesita a su mamá y a su papá cuando nacen, ¿no? Mientras que un venado, lo que sea, o sea, nace ya está caminando y comiendo pasto solito, o sea, bueno, tomando leche de su mamá, pero digo, pero ellos ya caminan y aquí, o sea, ni caminan, o sea, está tirado todo el tiempo durante un año, ¿no? Entonces, como necesitan de nosotros, ¿no? Entonces, como que, sí, o sea, está súper pesado, como que sería ideal que nada más como sería ver series y jugar, ir al cine, ¿no? Sin tener que lavar ropa y lo peor, creo que de lo difícil, creo, incluso, yo sé que lo que comentas es más como de tiempo, de comida, de todo eso, pero creo que todavía lo más difícil es lo psicológico y lo social, como enseñarles a sentir, a ser educados, a identificar sus emociones, de que a veces lo ves frustrado y dices, ¿qué tienes? Como, y uno que queriendo aplicar técnicas nuevas como de, ok, vamos a sentarnos, ven, o sea, ven, dame un abrazo, estás bien, y que no quieren ni el abrazo, y yo como, pues, sí. y entonces, estás enojado, ok, te sientes, o sea, y bueno, y también sé y he sabido que no, que ellos no identifican las emociones, o sea, ellos todavía no saben, o sea, en ciertas edades muy chicos, no te pueden decir, estoy sintiendo tristeza, ¿no? Simplemente saben, hay algo que pasa en su cuerpo, pero todavía no tienen la capacidad de devolverlo en palabras, ¿no? Entonces, como, pero sí creo que esa parte es importante, como todavía tener que, o sea, mientras van en el carro ahí gritando y que uno le grita al otro y el otro empieza a llorar, como enseñarles cómo se calma, se pide disculpas, a ver, vamos a pararnos y como todo eso, o sea, y nosotros que tenemos ya más información, no que nuestros papás nomás dicen, cállense todos y te callabas. Pues estaba más fácil al parecer, pero generaba pues un chorro de heridos y de gente bien rara en el mundo, ¿no? Como nosotros, como nosotros. Gente como nosotros. Ya no queremos gente como nosotros, tan malos nos percibimos. Gente que hace podcast. Sí, es que sí, creo que el tema de la crianza, de la paternidad y maternidad, ¿no? O sea, haciendo referencia a las dos cosas, es muy compleja, porque obviamente se requiere de muchísimas habilidades sociales, físicas, emocionales también. Pero creo que también es importante a lo mejor como recalcarnos y recordarnos que somos semilla, ¿no? O sea, eso es algo que a mí me gusta recordarme mucho en el sentido de que sí es muy compleja la paternidad, pero así como nosotros, o sea, después de cuántos años apenas estamos dando brotecitos, ¿no? Por así decirlo. O sea, somos la semilla de nuestros padres y muchas veces recordar que el que está enfrente mío es una semilla, ¿no? O sea, tiene el potencial ya dentro y que realmente lo que requiere de mí es el acompañamiento, el cuidado, el sostén, porque así como el agricultor, ¿no? O sea, no podemos controlar los factores externos que vendrían a ser como el clima, la cuestión política, la economía y estas cosas, porque al final de cuentas eso siempre ha estado, ¿no? O sea, siempre en épocas donde vamos en la historia, siempre ha habido recesión económica, siempre ha habido guerra, siempre ha habido esta cuestión geopolítica, o sea, es como muy repetitivo todo, ¿no? Entonces recordarnos que si estamos repitiendo constantemente los escenarios, a lo mejor es porque tenemos que nutrirnos de diferentes vínculos o relaciones con respecto al escenario, ¿no? Porque al final de cuentas somos semilla, ¿no? O sea, me va a tocar lo que mis padres han sido, me va a tocar a mí serlo, pero
pero a lo mejor yo con otro fruto, con otro brote, a lo mejor yo, no sé, o sea, si me explico, o sea, a lo mejor mi mamá era cactus y yo voy a hacer, no sé, otro tipo de, otro brote. Suculenta. O sea, a eso es a lo que voy, que sí es muy complejo, pero que también siempre el vínculo, la relación, está hablando de los frutos que yo puedo dar, ¿no? O sea, cuando me estoy vinculando con mis hijos, con mi trabajo, también se ve como reflejado el fruto que puedo llegar a ser si desarrollo las habilidades también de nutrición, ¿no? Pero sí te capto en eso del fruto o de ser una semilla, no sé, como, y con la analogía esta de la planta, como pues, o sea, si no cuidas la planta se seca, ¿no? O sea, o sea, a nosotros ya nos regaron lo que nos regaron y punto, ¿no? Y pues ya, ¿no? O sea, dimos los frutos que dimos y tenemos nuestras cosas orinadas de perro ahí que nos regaron también. Y pues ya, ¿no? Como pudimos, como no, con eso hacer, lluvia, con eso pudimos hacer lo que somos ahora, ¿no? Y ahora sigue nosotros como continuar viendo la forma de crecer y ahora nuestros hijos al mismo tiempo, ¿no? Creo que es tipo como un home office, ¿qué será? De herencia emocional, educativa, de crianza, como decir, mientras estamos todavía nosotros trabajándonos a nosotros mismos, mejorando, a la vez tenemos que estar enseñándolo a estos niños como qué cosas no vivir que nosotros ya vivimos, ¿no? O cómo afrontar la vida de una forma distinta, ¿no? Desde decir como qué van a estudiar, hacer las tareas, ser disciplinado, todo eso, ¿no? Sí. Ahorita me hiciste recordar, o sea, es que son muchos factores los que van configurando lo que somos o lo que van a ser nuestros hijos, ¿no? Y digo, y también incluso como esto de ser home office o personas que hacemos cosas en casa, también nos está configurando a decir como, ok, mi papá, o sea, antes no era tan normal decir mi papá trabajaba en la casa, ¿no? O sea, era como todos sus papás iban a trabajar y quién sabe qué hacían. Entonces, y ahora esto lo está configurando como, el otro día me dijo Luca como, ay, no, o sea, me decía, mira esto, y yo, espérame, estoy terminando esto, y luego, mira ya, y digo, espérame, ahí voy, y ya, y me dice, ay, no, mejor no voy a trabajar de eso, es que yo quiero trabajar de lo que tú haces, pero tarda mucho, me dice, y entonces dije, órale, él está observando todo el tiempo, ¿no? Y como él ya quiere, como ya soy el ejemplo, ¿no? Y entonces, pero otra cosa que iba a comentar, que es como paralelo a lo que comentas, como de esta parte de la astrología, que se suma, es como, y que también es lo mismo, ¿no? Como de, nosotros queremos resolver como que ellos sean de una forma y sean lo mejor que puedan ser una versión muy padre para ellos mismos, pero está la astrología que ya vienen como con una energía y como con esta parte ya un poquito trazada, pero también, por ejemplo, pues en la misma biología, también hay cosas que son de herencia genética, o sea, como, y es como de tú estás luchando, ¿por qué mi hijo es así? Es que le tengo que enseñar, y es como, no, él va a ser tranqui, o sea, él no va a ser futbolista, o sea, él no va a hacer ejercicio, no sé, ¿no? No le gusta tanto, ¿no? Pero a mi hija no le gusta y a mi hijo sí, como si le íbamos al parque, vamos a jugar a básquet, o sea, sí, a todo. Y mi hija le digo, y o sea, lo peor que le puede decir, tengo que decirle, ok, llévate un libro y siéntate a leer el libro, o sea, pero no leer, ¿no? Y entonces, como que quieres tratar de la misma manera, y todos sabemos que los hijos pueden estar en una misma casa criados igual y salen diferentes, ¿no? Entonces, como que a veces luchamos mucho con eso y ya traen cosas que vienen de herencia genética. O, por ejemplo, tengo una amiga nutrióloga que un día estábamos platicando sobre la alimentación, no sé qué publicó ella, y le pregunté y terminó diciéndome que de hecho los últimos 2 años de lo que hacen el papá y la mamá a la hora pues de que le van a, pues de que el esperma y el óvulo, pues ahí traen toda la información de cada uno, los últimos 2 años de vida antes de la fecundación, o sea, toda esa información va directo, así como lo que comías, el ejercicio que hacías, lo que todo lo que hiciste sueños y pasaste pisteando, tirando party, así, toda esa información de tu cuerpo, como estaba, es como pum, va, aquí está el resumen para que empiece a desarrollarse el embrión, no sé, ¿no? Sí. Entonces, como está súper padre, a pesar de que otras cosas también se heredan del pasado y así, pero esas son como muy de que es seguro que van a ir, ¿no? Entonces, como que ya te quedas todo, órale, ¿qué hice en esos años? No sé, desvelado trabajando, haciendo ejercicio, yoga, Ay, sí. alcohol,
sí, o sea, tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? Y como dices, muchas cosas que estamos conscientes y a veces también es sobreinformados cuando nada más es que abrázale, dale amor y a lo mejor eso le va a ayudar más, ¿no? Que estés ahí. Yo ya lo que tengo bien claro y que yo aconsejo, así en mi resumen, en la paternidad es, digo, a mí me duele mucho saber y en lo poco que puedo concluir con la poca información que tengo, porque no soy experto ni sociólogo ni nada, pero creo que en México, hablando de, también estaba viendo las estadísticas hace rato, pues como que sigue habiendo como una gran cantidad de niños que crecen sin papá, ¿no? Que no está presente. Y creo que, o sea, independientemente de todos los detalles que tienen que haber para educar bien a un hijo y decirle y cómo ayudarle y practicar y constancia, a veces lo principal, lo primero, yo creo que es estar ahí, ¿no? O sea, yo recuerdo que yo crecí, mi mamá siempre estuvo ahí, mi papá siempre llegaba del trabajo, se iba en la mañana, y nunca teníamos esa, bueno, mis hermanos, esa duda de mi papá, quién es, dónde está, quién será, qué hará, o sea, a veces viene, a veces no viene, ¿no? Y es muy triste, pues, que hay personas que sí crecieron con eso, y pues que eso, esta constante se vuelve algo, ¿no? En un punto, son patrones. Entonces, como que yo pienso que si tienen un hijo, lo que yo recomendaría es estén con él ahí al menos. O sea, si no sabes cómo crear, si no tienes la información ni nada, al menos como siéntate y ve una caricatura con él y que él sepa que ahí estás, ¿no? Y que estás con él compartiendo eso, aunque tú estés pensando preocupado en el trabajo, lo que sea, pero para él ya es un segundo. Ok, entonces siento que algo importante es estar con los hijos, o sea, estar ahí, o sea, puede incluso como te muestra un video, mira, ven a ver esto, y lo ves, ¿no? O sea, yo ahorita veo una serie con Luca, veo Drake and Josh, y yo nunca había visto eso en mi vida, o sea, en mi High School Musical, todas las series yo no las vi. Y entonces las empecé a ver con él y estoy súper así como, me da mucha risa, pues, y grito así. Y le dije el otro día, entonces me la está poniendo así en orden. El otro le dije, hay que ver otro. Y yo dije, pues vemos el que sea. No, 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 deja ver en cuál vas, en cuál te quedaste para que los des todo. Y me dijo, no, espérate la cuarta temporada y así, ¿no? Y estaba riendo y veía que él no se reía, pero me volteaba a ver. Y entonces le dije, oye, ¿tú te reías así cuando lo viste la primera vez? Y me dijo, no, no. Y le dije, es que me río un chorro. Y me dice, sí. ¿Y te gusta? Y me dice, sí, sí me gusta, como que te ríes un montón. Y entonces, me acuerdo de niño decirle como a mi papá y mi mamá, tienen que ver esta película, véala, por favor. Así como, recuerdo una que era el Salvador Soldado Ryan y como, y entonces ahora cuando Luca me pide ver algo, recuerdo esa emoción que digo, es que para uno... De verdad que me encanta, de verdad, Ángel, yo super 20,000 likes con el mensaje que acabas de dar, porque sí, de verdad es muy triste lo que tú compartes en cuanto a las estadísticas en lo que competen a nuestro país, México. Es muy triste que haya tanta, o sea, una alta en la crianza en cuanto a la falta de papá en los niños. Entonces sí, qué padre, o sea, hacer esa invitación a que estén presentes y formen parte de esa estructura psíquica que es de verdad indispensable para el crecimiento sano y seguro de un adulto y también de sociedades más seguras, más mejor, no sé decirlo así, como estructuradas, la verdad. O sea, también eso tiene que ver, al final de cuentas la sociedad es un reflejo también del núcleo de la semilla, ¿no? Por así Sí, decirlo. totalmente. Sí, en este podcast que estaba escuchando también hablaban, eran puros hombres, ¿no? Dijeron, pues nos toca a nosotros hablar de eso. Y hablando ahorita que lo que comentaban de la herencia, incluso como de, simplemente como del papá que trabaja y el que no, y ahora que dijimos vamos a trabajar en casa, hay algo que yo siempre he visto que es como, y lo mencionaron ahí, como dijeron, no, pues como que uno no sabe bien qué onda cuando va a ser papá, y una mujer como, bueno, la mayoría, o sea, qué triste sería la que no, pero más en México creo hay como este apoyo de la familia, de la mamá, de la abuelita, de la tía, y como que, y aparte las mujeres se comunican mucho más, ¿no? O sea, como, hasta donde recuerdo, se supone que la mujer inventó el lenguaje, es algo que siempre se me hace súper chingón, como que, o sea, siempre me imagino como que están, no tengo datos como para saber si esto es verdad, pero yo me imagino que están en la fogata y están como teniendo que explicarle algo al niño para que no se queme y como que tienen que hablar y tienen que comunicarse más como en grupo. Y veo mucho esa imagen como paso por la calle y veo a 3 señoras platicando, ¿no? Hablando.
Y luego paso por allá y veo otro grupo de señoras platicando. Y mi mamá tiene un grupo en la iglesia y así digo como que esta habilidad de compartir lenguaje. Yo, por ejemplo, yo estoy así y como veo unos compas o si no son mis amigos, o sea, como alguien y me sacan plática y digo, órale, cuando hay chicos que son un poquito más cálidos, yo no sé, de repente soy más callado y como que digo, son más cálidos, digo, este dude que cállale a jugar más seguido y se me hace bien cool, siento muy bien, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, yo no tuve una herencia como mi papá de decirme él como, mira, los hijos son así, tienes que tener y como que se tienen que educar, como tienen que ser los cuidados. O sea, yo sí tengo una duda de paternidad, le pregunto a mi mamá, ¿no? Como, ¿esto cómo lo hago? ¿Qué se le pone? O así. De medicina sí le pregunto a mi papá porque trabajó en farmacias, entonces sí le pregunto que cuál medicamento. Pero en realidad siento que entre hombres, o sea, necesitamos crear más espacios donde nos reunamos a platicar así y hablar de estos temas. Y a la vez, o sea, uno como papá, yo ahora necesito como hablar con Lucas sobre eso cuando llegue su momento. Oh, sí. Y que podamos hablar todos, o sea, como las figuras masculinas alrededor de él que puedan hablar sobre la paternidad como algo cool, algo que tienes que ser responsable, algo que tienes que cuidar, algo que lleva amor, algo que lleva ternura y todo esto, pues porque si no nomás es como de, yo le voy a enseñar a mi hijo que juegue fútbol y que sepa ligar a una chica y es como de, pues, ¿qué te va a ayudar en la vida? Pues, ¿no? O sea, en una área nomás. Entonces, siento que esta herencia es como súper importante, ¿no? Como de que se transmita, que creo que es algo que como mujeres sí lo tienen más. Sí hay como una constante de la herencia en un montón de aspectos, ¿no? Y igual hay excepciones también en todo eso. Sí. ¿Y tú, Fer, cómo vives el home office? A mí sí se me complica de repente. Yo, por ejemplo, también para poner un poco de contexto acá, yo me mudé a una nueva ciudad y acá no tengo a mi mamá, por ejemplo, a mi hermana, o sea, los papás de los niños, como para decir, oye, ocupo hacer esto y me los puedes cuidar. Entonces, yo lo que he encontrado que a mí me ha funcionado es, o sea, y es la única manera que me ha funcionado a mí, es llegar a la casa, acostar a los niños y como que ponerles una película y el tiempo en el que estén en la película, como que yo ponerme a trabajar un poquito en edición, en mandar facturas, en platicar con otros adultos, porque estoy completamente sumergida en la maternidad. Y los fines de semana he implementado así como que, pues, quédense sus tablets un rato en lo que mamá está trabajando. Entonces, el mamá está trabajando, es algo nuevo para nosotros. O sea, tiene apenas como un mes que lo estoy haciendo, pero pues, o sea, me ha funcionado. Los niños como que sí respetan esa parte. Costó un poquito que llegaran como que a respetar mi tiempo, pero al mismo tiempo también creo que les estoy enseñando que ellos también van a tener sus tiempos y también es bueno que vean que mamá también necesita su espacio y que ellos también quizá van a ocupar su espacio. Y sí, de repente mi hijo mediano dice, el grande, el adolescente, yo quiero estar solo ahorita, no quiero salir, quiero estar en mi cuarto o quiero estar en la sala y entonces está padre porque estamos como conociéndonos nosotros aquí como familia, como ¿qué ocupa cada uno? Así es como yo manejo el home office. Pero aún así que yo estoy aquí en la computadora abajo, mis hijos me andan gritando, mamá, quiero leche con chocolate. Y yo estoy así como que súper concentrada y yo, espérame ahorita. Y entonces, y ahí ese espérame es como una hora. Claro. No, sí pasa. Eso es difícil también, yo imagino, para los hijos, porque ellos no logran... esto es a lo que iba, pues, con la cuestión simbólica. O sea, sí, para nosotros, o sea, si fuéramos como chiquitos, nosotros no podemos dimensionar que en la casa se trabaja, porque volvemos atrás. Tenemos en nuestra psique por años que la casa es símbolo de refugio, de nutrición, de desplaye, en un lugar donde yo puedo ser. Entonces, ellos no logran realmente dimensionar eso y si se dan cuenta, nosotros tampoco, porque es lo que te digo, o sea, sucede esta situación, a mí me pasa, está mi hija y, mamá, tengo hambre, y realmente es la hora de comer, pero yo de verdad estoy así como que escribiendo, y ahí voy, y, o sea, y de verdad a veces me he encontrado con que, o sea, pasó una hora, y mi hija así con la tripa ya así, pálida con el azúcar baje. Sí.
pidiendo dinero en la calle, ¿no? Y digo, exacto. Entonces, ahí es, ¿por qué? Porque como me siento, o sea, estoy trabajando, pero estoy trabajando en un entorno en donde me siento que no hay límite, o sea, que no hay estructura, ¿sí me explicó? Y entonces también es muy complejo, o sea, sí sobrellevar el home office, siento que va a ser, o sea, es algo que nos está tocando como generación, implementarlo y tratar de balancearlo para que nuestros hijos, o sea, obviamente, pues, porque eso se hace llegando. Ahorita lo dijiste, o sea, desestructurar, estar desestructurado es un caos, o sea, si ya es un caos, a veces así solo, o sea, la vida en realidad es muy libre, ¿no? O sea, el otro día vi un meme que era como que estaba un campo así bien bonito, así, una pradera, no sé, dice como los humanos vimos esto e inventamos mejor las 8 horas de trabajo diarias, como el horario laboral, y que si nos fuimos a una ciudad y a trabajar, ¿no? Y fue como de, o sea, sí, nosotros nomás deberíamos estar pues en casa, comiendo, alimentándonos, divirtiéndonos y así, ¿no? Pero en realidad, pues, o sea, ya creamos todo ese sistema y punto, o sea, cómo funciona el capitalismo y hay que trabajar y todo. Y entonces siento que y ahora con esto del home office y pues pandemia, todo esto como estar en casa, sonaba muy cool para todos, pero en realidad requiere mucho más orden, ¿no? O sea, requiere que tengas mucho más disciplina, ¿no? También. Y autoconocimiento también. Sí, ajá, como si ¿por qué hago esto? Ah, pues porque soy hiperactivo, nunca termino algo, ¿no? Entonces, siento que deberíamos ir a Japón a aprender de ellos. No, pero sí creo que si no hay estructura, o sea, y aparte que la educación de los niños requiere mucha estructura, independientemente de todo lo que estamos hablando, aunque no estemos en home office, pero claro que antes, como ya había una estructura de roles y una estructura de trabajo en casa y regreso a casa, pues era como, y sábados y domingos para divertirnos, como así era y ya. Y ahora es como de todos los días hay que llevarlos a que hagan, como que toquen la tierra con sus pies, no sé, ¿no? Y hay que llevarlos como que se divierten y que vean algo, y hay Netflix y hay un montón, y esto es como de, o sea, incluso lo de las tablets, por ejemplo, o sea, como yo no les dejo usar tablets, ¿no? Y tenían en un tiempo, yo tenía sí los dejo usar y sí los dejaba antes, luego me la rompieron y ya no volví a comprar. Pero, por ejemplo, lo del celular lo cuido un chorro, pero pues sí ven la tele, ¿no? O sea, al final es lo mismo, como yo también hago de un rato vean la tele y yo me voy a poner a trabajar. Pero, por ejemplo, incluso que haya teles y más pantallas en la casa, o sea, todo eso es como muchas cosas que se tienen que estructurar y organizar, ¿no? Imagínate que dejas a tu hijo, si por él fuera, se queda 3 días en la tablet, o sea, entonces nomás te vas a salir a pedir comida, entonces... Pero sí, yo creo que el trabajo principal sería estructura, o sea, si no estructuramos, nos va a comer el tiempo. Sí, total, la segmentación. También está comiendo. Crear una estructura dentro de, ahora sí como de otra estructura que permita flexibilidad, ¿no? Sí, es muy complejo. Total, sí. Total. También pienso que esa vocecita como interna que uno tiene de decir, yo como juzgarte mucho, o sea, como decir, estoy trabajando y estoy abandonando a los niños, estoy con los niños y quiero trabajar, y como que dices, no puedo hacer nada bien, todo estoy así, y creo que como que un mensaje bonito aquí en este podcast también que yo puedo decir es como, lleva tu día a día, no te juzgues. Si no pudiste hacer de comer porque te sentías muy cansado, muy cansada porque tenías mucho trabajo y les compraste una pizza, tampoco te juzgues, que es básicamente lo mismo que hablábamos el episodio pasado, como esa vocecita interna que nos tocó a nosotros, como por la mucha carga de nuestros papás, como es que si estás sentado sin hacer nada, pues estás perdiendo el tiempo. Y acá es como nosotros enseñarles a nuestros hijos que no pasa nada, ¿no? Y entonces como ayudarnos y ayudarles a hacer las paces con esa voz como interior. Ese es mi mensaje como psicóloga en este podcast. Gracias. Bravo. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias por acompañarnos. Por nada, gracias. Creo que es un tema que se tiene que hablar más.
más. O sea, la maternidad autónoma se habla muchísimo y yo creo que ya le toca también a la paternidad autónoma también así hacerse su caminito. Y nosotras en este podcast apoyamos eso. Así que sí lo tenemos que invitar a ustedes dos, que nos cuenten como que los retos más grandes para ustedes como, o las cosas que han tenido que pasar, los retos sobre la paternidad. Estaría súper padre. Sí, súper bien. Pues muchas gracias por invitarme. Espero haya salido ahí buen contenido y que a la gente le sirva de algo. Y pues ahí en la próxima estaremos listos. Sí. Gracias, pues. Ángel. Espero les haya gustado el episodio de hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Gabriela Álvarez. Yo soy Fernanda Ojeda. Y esto es Punto y Seguido Podcast.